Mi madre me sacó de su vida por su nueva familia y ahora tiene el descaro de exigir el dinero de mi universidad como si fuera suyo. Mi madre me echó de casa cuando tenía 16 años. Ahora parece exigiendo 100.000 euros para salvar a la familia perfecta que construyó sin mí. No esperaba mi respuesta. Ahora comencemos con la historia. Me llamo Matea y soy arquitecta. Es una definición simple, clara, como una línea recta sobre un plano. La digo en reuniones, en cenas elegantes, cuando los desconocidos me preguntan a qué me dedico. La arquitectura es mi profesión, sí, pero en realidad es mi lenguaje. La única forma que he encontrado para imponer orden al caos. Desde mi ático, en el corazón de Madrid, la ciudad se despliega frente a mí como una maqueta infinita. Las luces de los coches parecen ríos de oro líquido. Los edificios, enormes monolitos que arañan un cielo de terciopelo y tinta. Yo diseñé este espacio. Cada ángulo, cada material, cada rayo de luz que atraviesa la penumbra es una decisión consciente. Las paredes, de hormigón pulido, son frías al tacto. El mobiliario es minimalista, casi aséptico. No hay nada superfluo, nada está aquí sin propósito. Algunas personas lo llaman elegancia. Sofía, mi pareja, lo llama con una sonrisa suave, tu fortaleza de la soledad. Y tiene razón, es una fortaleza. Un entorno que controlo por completo porque crecí en uno donde el control era solo una ilusión y el caos una constante. Sobre mi escritorio de roble macizo, junto a mi portátil de última generación y los bocetos de mi próximo proyecto, solo hay una fotografía. No es de mis padres ni de mis hermanos. Es una imagen algo descolorida de una adolescente de 16 años, delgada, con una maraña de cabello oscuro, flanqueada por dos ancianos de sonrisa arrugada y ojos profundamente bondadosos. Mis abuelos. Y yo. Esa foto es el único ancla que permito al pasado en este presente que me ha costado tanto construir. Esta noche, el silencio en el apartamento es más denso de lo habitual. Hace unas horas recibí un correo electrónico, el Premio Nacional de Arquitectura Joven. Mi nombre encabezaba la lista. Un proyecto mío, un centro comunitario. Me echó de casa cuando tenía 16 años. Ahora mi madre aparece exigiendo 100.000 euros para salvar a la familia perfecta que construyó sin mí. No esperaba mi respuesta. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Matea y soy arquitecta. Es una definición simple, limpia, una línea recta sobre un plano. La digo en reuniones, en cenas elegantes, cuando los desconocidos me preguntan a qué me dedico. La arquitectura es mi profesión, sí, pero en realidad es mi lenguaje, la única forma que he encontrado para imponer orden en el caos. Desde mi ático en el corazón de Madrid, la ciudad se extiende ante mis ojos como una maqueta infinita. Las luces de los coches son ríos de oro líquido. Los edificios, monolitos que arañan un cielo de terciopelo y tinta. Yo diseñé este espacio. Cada ángulo, cada material, cada haz de luz que corta la penumbra ha sido una decisión consciente. Las paredes son de hormigón pulido, frías al tacto. El mobiliario es minimalista, casi aséptico. No hay nada superfluo, nada que no cumpla una función. Algunos lo llaman elegancia. Sofía, mi pareja, lo llama con una sonrisa cariñosa, tu fortaleza de la soledad. Y tiene razón, es una fortaleza. Un entorno que controlo de forma absoluta porque crecí en uno donde el control era una ilusión y el caos una constante. Sobre mi escritorio de roble macizo, junto a un portátil de última generación y bocetos de mi próximo proyecto, solo hay una fotografía. No es de mis padres ni de mis hermanos. Es una imagen un poco descolorida de una adolescente de 16 años, delgada, con una maraña de pelo oscuro, flanqueada por dos ancianos de sonrisa arrugada y ojos amables. Mis abuelos. Y yo. Esa foto es el único ancla que permito a mi pasado en este presente que tanto me ha costado construir. En el silencio del apartamento es más denso de lo habitual. Hace unas horas recibí un correo electrónico. El Premio Nacional de Arquitectura Joven. Mi nombre estaba en la cabecera. Un proyecto mío, un centro comunitario en un barrio obrero, había ganado. Debería sentir euforia, un torrente de orgullo. En cambio, lo que siento es un eco, una vibración sorda en el pecho, como el temblor que queda en el aire después de que una campana deja de sonar. Miro el premio en la pantalla. El reconocimiento de mis colegas, la prueba tangible de mi éxito. Y un pensamiento agrio, un viejo fantasma, se desliza en la habitación. ¿Lo ves? ¿Ves lo que he conseguido? Es una pregunta dirigida al vacío, a una mujer cuyo rostro apenas puedo evocar sin que un nudo de resentimiento me apriete la garganta. Mi madre.
He pasado la mitad de mi vida huyendo de mi pasado y la otra mitad intentando construir un futuro tan brillante que su sombra no pudiera alcanzarme. He levantado muros de éxito, de dinero, de distancia. He diseñado una vida tan meticulosa como mis edificios, pero esta noche, con el mayor logro de mi carrera iluminando mi rostro, me doy cuenta de una verdad aterradora. No construía para mí, construía para ella. Construía para demostrarle algo a la mujer que me apartó de su vida. Y el hueco que siento ahora, esta victoria vacía, es la prueba de que, a pesar de todos mis esfuerzos, de todos mis muros, ella sigue teniendo poder sobre mí. Sostengo la copa de vino, el cristal frío contra mis dedos. El vino es caro, una de esas botellas que se guardan para una celebración especial, pero el sabor es amargo en mi boca, porque la única persona a la que inconscientemente quería restregarle este éxito por la cara ni siquiera sabe que existo. Y lo que es peor, una parte de mí, una parte que odio, pequeña y patética, todavía anhela la aprobación que nunca tuvo. Me levanto y camino hacia el enorme ventanal. Madrid parpadea a mis pies, indiferente. Soy una arquitecta de éxito, una mujer hecha a sí misma. Pero esta noche, en la cima de mi mundo, me siento como aquella chica de 16 años, expulsada al frío con el eco de una puerta cerrándose a sus espaldas. Una chica a la que le dijeron que era lo suficientemente fuerte para apañársela sola. Y lo hice. Vaya si lo hice. Pero la fuerza que nace de la herida nunca es limpia. Siempre deja una cicatriz, una fisura en los cimientos. Y la mía, esta noche, duele como el primer día. La memoria es un arquitecto caprichoso. A veces construye palacios de momentos felices que nunca existieron y otras veces reproduce con una precisión insoportable la estructura de nuestras peores ruinas. Mi ruina personal tiene fecha y hora. Nochebuena, hace 17 años. El salón de la casa de mi madre y Ricardo olía a pino, a cordero asado y a una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo del pan. Los gemelos, Leo y Marco, apenas tenían unos meses y dormitaban en sus cunas, ajenos al drama que se gestaba a su alrededor. Yo tenía 16 años y me sentía como un mueble viejo en una casa recién reformada, fuera de lugar, un recordatorio incómodo de una época anterior que todos preferían olvidar. Mis abuelos, sentados en el sofá, tenían la sonrisa forzada de quien sabe que pisa un campo de minas. Intentaba ayudar. Puse la mesa. Serví el vino. Incluso traté de hacerle una carantoña a uno de los bebés, pero mi madre me apartó con un gesto seco y cuidadoso. «Matea, que lo despiertas». Cada movimiento mío era observado, cada palabra un posible error. La cena fue un suplicio de silencios incómodos y charlas triviales que morían al nacer. Ricardo no paraba de hablar de sus planes de futuro, de la familia perfecta que estaban construyendo. La palabra familia sonaba como un arma en su boca, y yo sabía que llevaba mi nombre. Fue después del postre, mientras mis abuelos intentaban inútilmente mantener una charla animada, cuando Ricardo carraspeó y me miró, no a mí, a un punto por encima de mi hombro. «Matea, tenemos que hablar», dijo con ese tono de falsa solemnidad que usan los verdugos. Mi madre Isabel dejó su copa sobre la mesa. No me miraba. Tenía la vista fija en sus propias manos, como si fueran el guión que había memorizado. Y entonces comenzó su actuación. Una actuación que honestamente merecía un premio. «Hija», empezó. Y esa palabra sonó extraña, hueca. «Tú sabes cuánto te quiero». Mentira. ¿Y sabes todo lo que he luchado? Todo lo que he sacrificado por ti como madre soltera. La carta del victimismo, su favorita. Nadie sabe lo que es eso. Criar a una hija sola, los miedos, las noches sin dormir. Su voz se quebró teatralmente. Mis abuelos se removieron incómodos, sabían lo que venía. «Ahora», continuó, «la vida me ha dado una segunda oportunidad». Su mirada se desvió hacia las cunas. «Ricardo y yo, los bebés, necesitan todo de mí. Necesitan un comienzo limpio, un hogar estable, sin complicaciones». La palabra complicaciones quedó flotando en el aire. Yo era la complicación. Ricardo tomó el relevo, siempre el pragmático, el ejecutor. «Seamos realistas, Matea. Ya eres casi una mujer. La casa se nos queda pequeña, los gastos son enormes. Es una cuestión de prioridades, y ahora mismo nuestra prioridad son los más pequeños, los que nos necesitan de verdad». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No era por sus palabras, era por la frialdad con la que las decían. Era una transacción comercial, la liquidación de un activo molesto. Miré a mi madre, buscando una grieta en su fachada, una pizca de duda, de dolor. No la encontré. Solo vi una determinación férrea, la de alguien que ha tomado una decisión y se ha convencido a sí misma de que es un acto de nobleza.
¿Me estáis echando?, pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Fue entonces cuando pronunció la frase que se convertiría en el cimiento de todos mis muros, la cicatriz sobre la que construiría mi vida. Me miró por fin, pero sus ojos eran los de una extraña. «No lo veas así», dijo con una suavidad cruel. «Lo hacemos por el bien de todos. Tú eres fuerte, Matea, siempre lo has sido. Eres fuerte para apañarte las olas». Y su barbilla señaló a los bebés. «No lo son». Ser fuerte no era un cumplido, era una condena, era la justificación para su abandono. Me estaban diciendo que como yo podía soportar el dolor, merecía recibirlo. Mi abuelo intentó intervenir. «Isabel, por el amor de Dios, es Nochebuena, es tu hija». «Precisamente por eso, papá», le cortó ella. «Porque es mi hija. Sé lo que es mejor para ella. Necesita aprender a volar sola». Detrás del sofá, junto a la puerta, había una bolsa de deporte. Mi ropa, algunas cosas mías. Lo habían planeado todo. No era una decisión del momento, era una ejecución premeditada. Me levanté, no dije nada, no había nada que decir. Cualquier palabra, cualquier súplica, solo habría servido para aumentar mi humillación. Caminé hacia la puerta, cogí la bolsa. El peso era ridículo. Toda mi vida en 16 años reducida a un par de kilos. Al abrir la puerta, el aire helado de diciembre me golpeó la cara. Desde el salón me llegó el villancico de la televisión y el balbuceo de uno de los bebés, el sonido de la familia perfecta que se construía sobre mis ruinas. «Feliz Navidad», susurré al vacío. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido del cerrojo fue el punto final. La arquitecta de su vida acababa de ser desahuciada de su propia historia. Y en esa noche fría, bajo un cielo sin estrellas, empecé a colocar, sin saberlo, la primera piedra de mi fortaleza. 17 años es tiempo suficiente para que las heridas se conviertan en cicatrices. No desaparecen, pero aprendes a vivir con ellas. Se integran en tu topografía personal, las cubres con capas de rutina, trabajo y nuevas relaciones. Mi vida desde aquella Nochebuena había sido un ejercicio constante de superposición de capas. La universidad, trabajos a la vez para pagarla, noches en vela estudiando planos, la emoción del primer proyecto, el pánico de la primera obra, el éxito, gradual y siempre Sofía. Sofía era el contrapunto a mi estructura rígida. Ella era la luz que se filtraba por las grietas de mi fortaleza, abogada, inteligente, con una risa que podía desarmar mis defensas más férreas. Ella conocía mi historia, no los detalles sangrantes, pero sí el armazón, una madre ausente y unos abuelos que lo fueron todo. Respetaba mis silencios, entendía mi necesidad de control. Era mi hogar, uno que no estaba hecho de hormigón y acero, sino de confianza y calor. Estábamos celebrando mi premio en nuestro restaurante italiano favorito, un pequeño local de manteles a cuadros, y hasta que el timbre sonó. No el móvil, no el portero automático. El timbre de la puerta, directo, cercano, inevitable. Me quedé congelada, el lápiz suspendido sobre el plano, la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. La música seguía sonando, como si nada hubiese pasado, pero mi mundo acababa de entrar en pausa. Me levanté lentamente. Cada paso hacia la entrada se sentía como una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2 golpes suaves, y luego una voz. «Matea, soy yo, Isabel, mi madre». Después de 17 años, su voz al otro lado de la puerta. No fue el sonido de su nombre lo que me desarmó, sino el tono. No era altivo, no era exigente, era casi tembloroso. Apoyé la frente contra la madera, mis dedos acariciando la manija. No la abrí. «Sé que estás ahí», continuó. «No vengo a pelear, solo quiero hablar». Hablar, qué palabra tan inofensiva, tan mentirosa. «Matea, por favor», respiré hondo, muy hondo. Mi voz me salió más serena de lo que me sentía. «¿Por qué ahora?» Hubo un silencio. Luego, esa risa nerviosa que me era tan familiar, porque me enteré de lo que lograste, y sentí tanto orgullo, y también vergüenza, porque no estuve allí. «No», interrumpí, aún con la puerta cerrada. «No estuviste, porque me echaste». La palabra sonó dura, real, definitiva. Casi pude oírla retroceder al otro lado. «Tienes razón», dijo al fin en un susurro, «y si pudiera retroceder el tiempo». «¿Retrocederías, mamá? ¿De verdad lo harías? ¿O solo lo dices porque ahora te conviene?» Esta vez no hubo respuesta inmediata, solo la respiración contenida de alguien que sabe que ha sido descubierta. «Ricardo se quedó sin trabajo hace un mes», dijo finalmente, «y los gemelos tienen problemas de salud. Las facturas se nos están comiendo. Yo no sé a quién más recurrir. Allí estaba, la verdad. No había venido por mí, no por amor, ni por orgullo, ni por redención.
Había venido porque su castillo de cartas se estaba cayendo, y necesitaba que yo, la piedra que desechó, ahora sostuviera la estructura. 100.000 euros, dije con frialdad. Eso es lo que necesitas, ¿no? Silencio. Yo no quiero llamarlo así. Solo pensé que, con tu premio, con tu éxito, podrías ayudarnos a salir adelante. Por los niños, son tus hermanos. No, dije, claro. Firme, no grité, solo dije que no. No son mis hermanos, son tus hijos, tu nueva familia. La que elegiste construir mientras destruías la anterior. La madera de la puerta seguía fría contra mi frente, pero ya no me sostenía, yo me sostenía sola. Después de 17 años, el muro se mantuvo en pie. No te odio, mamá. De verdad que no. Y eso es lo que más te duele, ¿verdad? Que no puedas culparme, que no puedas acusarme de rencor, porque lo único que siento por ti es nada. Un vacío limpio, silencioso, como esta casa. Otra pausa. Un sollozo ahogado. Matea. No me llames así, dije, no por esa voz, no con ese tono, tú no me conoces. Y entonces finalmente me alejé de la puerta, me giré, volví a mi escritorio. El timbre no sonó más, tampoco volvió a llamar, ni ese día, ni el siguiente, ni nunca más. Cuando Sofía regresó, me encontró revisando los planos, la taza ya fría, la música aún sonando. Me miró, me leyó sin preguntar, solo me abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Estás bien? Ahora sí, por primera vez. Porque al cerrar esa puerta, no solo la física, la otra, la emocional, había sellado mi obra maestra. No era un edificio, no era un trofeo, era mi paz. Entonces el sonido del interfono rasgó el silencio, un zumbido agudo y persistente. Me acerqué a la pantalla, el corazón martilleando contra mis costillas, y allí estaban. Sus rostros, pixelados y distorsionados por la cámara de baja calidad, eran inconfundibles. Isabel y Ricardo, mi madre y su marido, parecían más viejos, las líneas de la preocupación marcadas alrededor de sus ojos y bocas, pero la expresión era la misma, una mezcla de arrogancia y una falsa vulnerabilidad que conocía demasiado bien. Una parte de mí, la más primitiva, gritó, «No abras, no los dejes entrar, no tienen derecho a estar aquí». Pero otra parte, una curiosidad malsana y un vestigio de aquella niña abandonada, tomó el control. ¿Qué querían? ¿Qué dirían después de 17 años de silencio absoluto? Apreté el botón. Subid, mi voz sonando como la de una extraña. Mientras el ascensor ascendía, mi mente era un torbellino. Debía ser fría, distante, acusadora. No tuve tiempo de diseñar una estrategia. Cuando el ascensor llegó y la puerta se abrió, me encontré frente a ellos, dos fantasmas de carne y hueso en el umbral de mi vida. «Matea», susurró mi madre, sus ojos recorriendo el vestíbulo y el salón con una avidez mal disimulada. Era la mirada de un tasador, no la de una madre que ve a su hija después de casi 2 décadas. «Hola», respondí, mi voz plana. Me hice a un lado para dejarlos pasar, un acto de cortesía que me supo a traición. Entraron en el salón y se quedaron en el centro como actores en un escenario desconocido. Ricardo, con su aire de superioridad un poco desgastado, examinaba la altura del techo, los acabados. Isabel, por su parte, se abrazaba a sí misma, interpretando el papel de la madre abrumada por la emoción. «Tu casa es increíble», dijo ella. «Siempre supe que tenías un don. Gracias», corté sin darle pie a continuar por ese camino. Ricardo carraspeó, tomando el control. «Enhorabuena por el premio, Matea. Tu tío nos lo contó. Un gran logro. Demuestra que la sangre no miente. La bilis subió por mi esófago. ¿La sangre? ¿Qué sabría él de mi sangre? La misma que había considerado una mancha en su proyecto de familia perfecta. ¿Queréis algo de beber?» «Agua», ofrecí. «Más una distainske por svitiliada». No me senté. Permanecí de pie con los brazos cruzados, una barrera física. «Agua estaría bien», dijo Ricardo. Mi madre solo asintió, sin dejar de mirar a su alrededor. Fui a la cocina. Mis movimientos eran rígidos, mecánicos. Escuchaba susurros desde el salón. No podía entender qué decían, pero el tono era el de 2 conspiradores. Volví con 2 vasos de agua. Ricardo lo cogió con un gracias formal. Isabel lo ignoró. Y entonces comenzó el verdadero asalto, disfrazado de una falsa reconciliación. «Sé que hemos estado distanciadas, hija», empezó Isabel, su voz cargada de un arrepentimiento perfectamente ensayado. «Y sé que te hicimos daño. No pasa un día sin que piense en ello. Mentira, pura y absoluta mentira». Pero era muy joven, estaba asustada. Ricardo y yo hicimos lo que creímos que era mejor. No teníamos otra opción. «Siempre hay otra opción», repliqué. Mi voz más dura de lo que pretendía. Ricardo intervino, el maestro del gaslighting. «Eras una adolescente difícil, Matea. ¿No lo recuerdas bien? Estabas llena de rabia, siempre a la defensiva.
Nosotros solo queríamos proteger a los bebés de ese ambiente, darles una oportunidad. Protegerlos de mí. La absurdidad de sus palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Yo, una chica de 16 años cuya única ofensa era existir, era la amenaza. Ellos, los adultos que me echaron en Nochebuena, eran los protectores. Era una reescritura de la historia tan descarada, tan insultante, que por un momento me quedé sin palabras. ¿Así que esa es la historia que os contáis a vosotros mismos?, pregunté finalmente, una risa amarga escapándose de mis labios. ¿Que yo era el problema? No eras el problema, Matea, dijo mi madre acercándose un paso. Instintivamente yo retrocedí uno. Eras una situación complicada que no supimos manejar. Éramos inexpertos y hemos pagado por ello todos estos años. Créeme, vivir sin ti no ha sido fácil. Su audacia era monumental. Me miraba a los ojos y me mentía con la convicción de un santo. Habían vivido 17 años sin dirigirme una sola palabra, sin una llamada de cumpleaños, sin un mensaje en Navidad. Y ahora pretendían que había sido un calvario para ellos. Vi sus rostros, sus gestos estudiados, sus palabras vacías, y lo comprendí. No habían venido a disculparse, habían venido a preparar el terreno, a arar el campo de mi culpa y mi pasado para poder plantar la semilla de lo que fuera que vinieran a pedirme. La cortesía inicial, la falsa nostalgia, la reescritura de la historia, todo era el prólogo. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que el acto principal estaba a punto de comenzar y sería devastador. Nos iba bien, muy bien de hecho, pero el mercado es volátil. Tuvimos un par de malos clientes, la economía se contrajo. Ya sabes cómo son estas cosas. No, no lo sabía. Yo sabía lo que era trabajar de camarera hasta las 3 de la mañana para pagar la matrícula. Sabía lo que era dormir 4 horas para poder estudiar y trabajar en la obra. Yo no sabía nada de mercados volátiles. Sabía de supervivencia. Pero me quedé callada, observándolos como una entomóloga observa a 2 insectos particularmente venenosos. La cuestión es, suspiró Ricardo, pasándose una mano por el pelo ralo, que las cosas se han puesto muy feas. Tenemos deudas, muchas deudas. El banco nos amenaza con ejecutar los avales. Podríamos perder la casa. Tus hermanos, intervino mi madre, su voz un susurro lastimero. Leo y Marco están a punto de empezar la universidad. Siempre hemos soñado con darles la mejor educación, que no tuvieran que pasar por las dificultades que se pasan. Y ahí estaba la conexión, la palanca emocional. Mis hermanos. 2 extraños de 17 años a los que no había visto desde que eran bebés. 2 chicos que, según me habían dicho, yo tenía la obligación de proteger. De mí misma. Ahora, al parecer, tenía la obligación de financiar su futuro. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Era el mismo argumento de hacía 17 años, pero al revés. Entonces me echaron para ahorrar recursos para ellos. Ahora venían a mí para conseguir recursos para ellos. Mi propósito en su universo era, y siempre había sido, puramente funcional. O me quitaban de en medio para no gastar, o me utilizaban para poder gastar. ¿Y qué tengo que ver yo con todo eso?, pregunté, mi voz tan fría como el hormigón de mis paredes. Isabel me miró y por primera vez vi un atisbo de su verdadera naturaleza bajo la máscara de madre doliente. Vi impaciencia, vi una rabia apenas contenida ante mi falta de cooperación. Matea, por favor, dijo, eres nuestra hija. Somos tu familia. No, la corregí. Tú eres mi madre biológica. Vosotros 2 tomasteis la decisión de que yo no formaba parte de vuestra familia hace 17 años. ¿Lo has olvidado? Fue en Nochebuena. Había cordero. El detalle la descolocó, justo lo que pretendía. Ricardo, viendo que la estrategia emocional no funcionaba, decidió ir al grano. Necesitamos dinero, Matea. 100.000 euros. La cifra quedó suspendida en el aire. Obscena. 100.000 euros. No era una petición de ayuda, era una exigencia, una factura por un servicio que nunca pedí, el de nacer. Eso nos permitiría liquidar las deudas más urgentes, reflotar el negocio y asegurar la universidad de los chicos, añadió, como si me estuviera presentando un plan de negocio perfectamente razonable. Y entonces, por un instante, un terrible y vergonzoso instante, flaqueé. La niña de 16 años que aún vivía en algún sótano oscuro de mi mente se puso de pie y gritó. Gritó que esta era la oportunidad. El precio de la paz. El coste de que se fueran y me dejaran en paz para siempre. 100.000 euros para comprar el silencio. 100.000 euros para saldar la deuda de mi existencia. 100.000 euros para que, quizás en un rincón retorcido de su mente, pensaran que al final había sido una buena hija.
El pensamiento fue tan rápido y tan vil que me dio un asco profundo de mí misma. Fue solo un segundo, pero existió. Y creo que Isabel, con su instinto de depredadora, lo vio. Vio la fisura en mi armadura. Su rostro se suavizó, creyendo que la victoria estaba cerca. «Piénsalo, Matea», dijo con voz melosa. «Es una oportunidad para que todos sanemos, para volver a ser una familia. Puedes hacer esto por nosotros, por mí, por la madre que te crió sola durante tantos años». Justo en ese momento oí el sonido de la llave en la cerradura. La puerta los estaba convirtiendo en armas, en proyectiles emocionales que lanzaba contra mí con una puntería cruel. Guardé el móvil. Sentí como me ardía la cara, no de vergüenza, sino de furia contenida. Respiré hondo frente al espejo del baño. Me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, no era una víctima, era una arquitecta de sí misma, pero también era humana. Y eso a veces dolía más que cualquier otra cosa. Volví a la sala de reuniones como si nada. Expliqué los planos, detallé las estructuras, respondí preguntas técnicas con la serenidad de una profesional. Nadie sospechaba que por dentro me estaba desmoronando, que mis muros, aquellos que había tardado años en construir, crujían bajo la presión de una guerra que yo no había pedido. Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía me esperaba con una copa de vino en la mano y la otra lista para sostenerme. No dijo nada al principio. Me dejó sentarme, quitarme los zapatos, apoyarme en ella. «¿Fue hoy?», preguntó finalmente. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Le mostré los mensajes. Sus labios se fruncieron en una línea de enojo silencioso. «Esto no puede continuar, Matea», dijo con una calma peligrosa. «No vas a dejar que destruyan lo que has construido. No otra vez». «No sé cómo pararlo», susurré. Por primera vez en mucho tiempo lo admití. No tenía un plano, no tenía una solución, solo esa sensación constante de asedio, de desgaste, como si cada día me arañaran un poco más la piel hasta dejarme en carne viva. «Vamos a hablar con alguien», insistió. «Un abogado, un juez, alguien, porque esto es violencia, aunque venga envuelta en correos sentimentales y voces lastimeras. Es violencia y se denuncia». Yo no respondí. Me limité a apretar su mano. La necesitaba. Más que nunca. Los días siguientes fueron un vaivén entre mi vida profesional, que crecía a un ritmo imparable, y mi vida personal, que se tambaleaba como una estructura mal calculada. Más mensajes, más números desconocidos, más correos, algunos incluso firmados por Leo o Marco, aunque el lenguaje era tan parecido al de Isabel que parecía dictado. El chantaje emocional se volvió amenaza pasiva. «Mamá no está bien. Se pasa el día llorando. Si algo le pasa, será tu culpa». Un día incluso recibí una captura de pantalla de una transferencia rechazada con la nota: «Esto podría habernos salvado». Mi cuerpo empezó a somatizar el estrés, dolores de cabeza, insomnio, un nudo constante en el estómago. Me estaba enfermando. Hasta que una tarde, mientras estaba sentada en el sofá con Sofía, la cabeza en su regazo, los ojos cerrados, sus dedos acariciando mi cabello, ella lo dijo: «¿Y si te mudas?». Abrí los ojos. «¿Mudarnos?». «No. Tú. Sola, unos días. Necesitas desconectar. Necesitas recordar quién eres sin todo este ruido». Negué con la cabeza, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había vuelto a ser esa niña de 16 años expulsada al frío, y aunque ahora vivía en un ático con vistas a Madrid y muebles de diseñador, la sensación de desamparo era la misma. «Quizá», dije al fin, «quizá necesite reconstruirme desde otro lugar». Ella asintió. Me besó la frente. «Y yo estaré aquí cuando vuelvas. Y créeme, no serán tan pacientes como lo ha sido mi equipo». Hubo un silencio denso, como si incluso el aire en la recepción hubiera dejado de moverse. Luego, la voz de mi madre, más baja, temblorosa, se coló por el altavoz. «No puedes hacerme esto. Soy tu madre». «Puedo», respondí, «y lo estoy haciendo. Vete. Ahora». La línea quedó en silencio, pero a través del altavoz oía el murmullo de los presentes, el roce de ropa, pasos. Luego, la voz de Sofía. «¿Se va?». No dije nada, solo cerré los ojos apoyándome con el hombro en la pared del contenedor metálico de la obra. Por dentro sentía que me sostenía con hilos. «Mateo», volvió a decir Sofía con suavidad, «¿estás bien?». «No lo sé». Y esa fue la verdad más honesta que pude decir ese día. No lo sabía. No sabía si estaba bien, si aquello había sido una victoria o si había perdido algo más que dignidad en esa escena pública. Pero sí sabía una cosa: ya no podía permitir que me siguiera empujando al borde. Había que cortar, definitivamente. Pasé el resto del día en la obra como un autómata. Cuando volví al hotel tenía un correo nuevo. Asunto: «¿Esto es lo que querías?». Abrí por impulso. Era una foto.
Mi madre sentada en un banco fuera del edificio, con la cabeza entre las manos. El mensaje decía: «Has roto a tu madre. Espero que puedas dormir con eso». Cerré el portátil, lo apagué por completo. Y también apagué el teléfono. Esa noche no dormí bien, pero dormí con la convicción de que había hecho lo que tenía que hacer. Al día siguiente contacté con una abogada, una mujer joven, segura, especializada en acoso intrafamiliar. Le conté todo. Le entregué los correos, los mensajes, el audio de la escena en recepción, todo. Ella me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. «Has aguantado mucho», dijo, «pero ya no tienes por qué hacerlo sola. Sentí que por primera vez no te estos. Yo no te estoy haciendo nada», respondí. «Eres tú la que ha venido a mi lugar de trabajo a montar un circo. Te doy 60 segundos para que salgas por esa puerta. Si no lo haces, utilizaré la grabación que estamos haciendo de tu espectáculo para solicitar una orden de alejamiento. ¿Me has entendido?» El efecto fue inmediato. La palabra grabación y orden de alejamiento parecieron penetrar su histeria. Tú no te atreverías», balbuceó. «Ponme a prueba», la reté. 60 segundos. El reloj ha empezado a correr, colgué. No podía más. Me deslicé por la pared del contenedor hasta sentarme en el suelo polvoriento, temblando. Había ganado la batalla, pero me sentía sucia, como si me hubiera rebajado a su nivel. 10 minutos después, Sofía me envió un mensaje. «Se ha ido. Elena tiene la grabación», adjuntaba un archivo de vídeo. No lo abrí. No podía, pero lo guardé en una carpeta segura. Una prueba, una pieza más en el arsenal que nunca quise tener que construir. El ataque había sido repelido, pero yo sabía que la guerra estaba lejos de terminar, y el próximo asalto sería aún más peligroso. Después del incidente en la oficina, hubo una semana de silencio, un silencio antinatural, ominoso. Era como la calma en el ojo del huracán. Sabía que no era paz, sino una pausa para reagruparse. Isabel había sido humillada, su plan de victimización pública se había vuelto en su contra, y una persona como ella no tolera la humillación. La venganza era inevitable. Pasé esa semana en un estado de hipervigilancia. Revisaba 2 veces las cerraduras de casa, miraba por encima del hombro al caminar por la calle. Me sentía como una fugitiva en mi propia vida. Sofía intentaba calmarme. «Tenemos la grabación, Mateo. Si intenta algo más, estamos preparadas». Pero la preparación legal no servía de nada contra la ansiedad que me corroía por dentro. La amenaza no era lógica, era visceral. El ataque llegó un jueves por la noche. Volvía tarde de la oficina, agotada tras una jornada maratoniana. El proyecto de Bilbao exigía toda mi atención y el estrés añadido de la situación con mi madre me estaba pasando factura. Lo único que quería era llegar a casa, cenar algo con Sofía y desconectar. Entré en el aparcamiento subterráneo de mi edificio. Era un lugar amplio, bien iluminado, normalmente un espacio anónimo y seguro. Aparqué en mi plaza, apagué el motor y me quedé un momento en silencio respirando hondo. Recogí mi maletín y la bolsa del gimnasio. Salí del coche y entonces la vi. Estaba de pie junto a una de las columnas de hormigón a unos 20 metros de distancia, su silueta recortada por las luces de neón del techo. Estaba esperándome. Mi primer instinto fue volver al coche, encerrarme y llamar a la policía. Pero una especie de parálisis, una mezcla de sorpresa y una rabia helada me mantuvo inmóvil. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a invadir incluso este espacio? «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz resonando en el silencio del garaje. No respondió. Simplemente empezó a caminar hacia mí despacio. Sus pasos hacían eco. Su rostro era una máscara de furia. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de cocodrilo, ahora ardían con un odio puro. No había rastro de la madre doliente, solo había una depredadora. «Te lo advertí, Mateo». Su voz era un siseo bajo y peligroso. «Te advertí que te arrepentirías». «Vete de aquí, madre». «Ahora mismo». «No voy a repetirlo». Saqué el móvil del bolsillo. Se rió, una risa seca y sin alegría. «Esta vez no vas a llamar a nadie. Esta vez vamos a hablar tú y yo». Y se abalanzó sobre mí. No fue un ataque torpe, fue la embestida de una furia ciega. Se lanzó contra mi pecho intentando arañarme la cara. Me pilló por sorpresa y perdí el equilibrio, trastabillando hacia atrás. El móvil se me escapó de las manos, deslizándose por el suelo de cemento pulido y quedando lejos de mi alcance. «Has arruinado mi vida», gritaba su voz distorsionada por la rabia. «Toda mi vida. Primero naciendo, siendo la mancha de mi pasado, y ahora esto.
¿Crees que eres mejor que yo con tu dinero y tu casa de lujo? Pero no eres nada, nada. Sus uñas se clavaron en la tela de mi chaqueta. Tropecé y caí, golpeándome la espalda contra el frío suelo. Por un segundo quedé aturdida. Ella se cernió sobre mí, su rostro a centímetros del mío, una medusa de mediana edad con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Intentó abofetearme. Reaccioné por puro instinto. A pesar de la sorpresa y el shock, la diferencia de fuerza era abismal. Soy casi 20 años más joven y voy al gimnasio 4 veces por semana. La aparté de mí con un empujón. No fue violento, pero fue suficiente para que perdiera el equilibrio y cayera sentada a un par de metros. Me puse de pie, jadeando, el corazón desbocado. La adrenalina me recorría el cuerpo como una descarga eléctrica. «Estás loca», grité, mi voz temblando de rabia e incredulidad, completamente loca. Ella me miró desde el suelo, y en sus ojos no vi arrepentimiento, solo más odio. «Me has pegado, has agredido a tu propia madre». Era una trampa, una acusación calculada incluso en medio de su histeria, pero no tuvo tiempo de continuar con su teatro. Los gritos habían alertado a alguien. «Oiga, ¿qué está pasando aquí?» La voz de mi vecino del cuarto, un hombre corpulento llamado Alejandro, retumbó en el garaje. Apareció al final del pasillo, seguido de su mujer. Habían oído el alboroto desde el ascensor. «¡Este hombre me ha atacado!», chilló mi madre señalándome. «Es mi hijo y me ha pegado». Alejandro me miró, luego a ella, luego al móvil tirado en el suelo a varios metros de distancia. Su ceño se frunció, evaluando la escena. «Señora, yo lo único que he oído han sido sus gritos», dijo con calma. «Y ahora mismo la que está en el suelo es usted. ¿Quiere que llamemos a la policía para que aclare las cosas?» La mención de la policía por segunda vez pareció surtir efecto, pero esta vez era demasiado tarde. «Sí», dije yo, mi voz recuperando la firmeza. Cogí mi móvil del suelo. La pantalla estaba rota. «Por favor, llamen a la policía». Mientras la mujer de Alejandro marcaba, yo me mantuve a distancia, vigilando a mi madre, que ahora había empezado a sollozar, volviendo a su papel de víctima. Pero la actuación ya no convencía a nadie. El público había cambiado y el telón de su tragedia autoinducida estaba a punto de caer. Cuando los agentes llegaron, me encontraron a mí de pie y con la ropa revuelta, a mi madre sentada en el suelo llorando y a mis vecinos como testigos silenciosos. La escena era un caos, pero en mi mente por primera vez había una claridad absoluta. Se acabó. No más dudas, no más culpa, no más miedo. Mientras explicaba con calma lo sucedido a la gente, supe lo que tenía que hacer. No había otra opción. No, si quería recuperar mi vida. «Sí, señor agente», dije mirando al policía directamente a los ojos. «Quiero presentar una denuncia formal, por agresión y por acoso. Quiero que esto se detenga para siempre». La detención de Isabel no fue dramática. No hubo gritos ni resistencia. Fue un colapso silencioso. Cuando se dio cuenta de que su teatro de víctima no funcionaba, de que mis vecinos eran testigos y de que yo estaba decidida a llegar hasta el final, toda la furia pareció abandonarla, dejando solo una cáscara vacía y temblorosa. Se la llevaron en el coche patrulla y yo me quedé en el garaje bajo las luces frías, sintiendo un agotamiento tan profundo que era casi físico. La noticia corrió como la pólvora. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Ricardo. Su voz era irreconocible, plana, desprovista de su habitual arrogancia. «La he cagado, Mateo», fueron sus primeras palabras. «No, lo siento», dijo, «la he cagado». Una admisión de un error estratégico, no de un fallo moral. «Sí, lo has hecho», respondí. «Ya me he enterado de todo. He hablado con el abogado. Esto es un desastre». Hizo una pausa. «He cogido a los chicos y me he ido a casa de mis padres. Necesitamos poner distancia. Ella ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás». Ahí estaba el giro final, la última y más cruel de las ironías. El hombre que la había instigado, el que había susurrado en su oído las justificaciones para echarme, el que la había acompañado a mi casa para exigir dinero, ahora la abandonaba. La abandonaba en el momento en que ella dejaba de ser un activo en su plan y se convertía en un lastre legal y social. El pragmatismo de Ricardo era tan predecible como despiadado. «Buena suerte con eso, Ricardo», le dije y colgué. No sentía nada por él, ni pena ni rabia, solo un vago desprecio. El colapso de Isabel fue total. Se enfrentaba a cargos por agresión, acoso y una posible orden de alejamiento. Su marido la había abandonado. Su plan para extorsionarme se había convertido en una catástrofe personal. El universo, a su manera lenta y torpe, parecía estar equilibrando la balanza.
El abandono de Ricardo fue el golpe de gracia. La historia se repetía y se repetía, pero esta vez la protagonista del abandono era ella. La mujer que había desterrado a su hija para construir una familia perfecta, ahora veía cómo el arquitecto de esa misma familia la dejaba sola entre los escombros de sus malas decisiones. El ciclo, de una forma retorcida y brutal, se había cerrado. Los días que siguieron a la detención de mi madre fueron una vorágine de actividad legal y conversaciones difíciles. Sofía se movió con la eficiencia de un general, coordinando con el abogado que contratamos, reuniendo las pruebas, los correos, los mensajes, el video del escándalo en la oficina y, por supuesto, el informe policial de la agresión. La orden de alejamiento fue concedida casi de inmediato. Un papel oficial, un sello del juzgado, se convirtió en el nuevo muro, más fuerte que cualquiera que yo pudiera haber construido, que me separaba de ella. Una tarde, mientras revisaba los documentos con Sofía, sonó el teléfono. Era mi tío Miguel. Su voz era un susurro avergonzado. Mateo, me he enterado. Dios mío, Mateo, lo siento tanto. Yo no tenía idea, solo quería que... Lo sé, tío, le interrumpí con suavidad. Sé que solo tenías buenas intenciones. No es culpa tuya. Claro que es culpa mía, exclamó. Yo le di tu contacto. Yo encendí la mecha. Si pudiera volver atrás... No puedes, le dije. Nadie puede. Pero puedes hacer algo ahora, olvidarlo. No te culpes. Te estoy muy agradecida por todo lo que hiciste por mí cuando era una cría. Eso es lo que importa. Estamos bien. Vale. Hubo un sollozo al otro lado de la línea. Eres una buena mujer, Mateo, mucho mejor de lo que ella se merecía. Colgamos y sentí que había reparado un pequeño puente que no quería ver derrumbado. La conversación más dura fue con mis abuelos. Los llamé por videollamada. Sus rostros en la pantalla del portátil estaban surcados por el dolor. Hija mía, empezó mi abuela con los ojos llenos de lágrimas. Sabemos lo que ha pasado. Nos llamó Ricardo antes de irse. Apoyamos tu decisión, Mateo, dijo mi abuelo con voz firme, aunque su mirada era triste. Has hecho lo único que podías hacer. Has aguantado demasiado. Nosotros también hemos aguantado demasiado. Hizo una pausa y miró a mi abuela. Le hemos dicho a tu madre que no queremos verla, no hasta que busque ayuda profesional. No podemos seguir siendo cómplices de su comportamiento. Te queremos a ti y queremos a los chicos, pero esto ha ido demasiado lejos. Nos ha roto el corazón, pero has hecho lo correcto. Sus palabras fueron un bálsamo. Su validación, el permiso que no sabía que necesitaba para dejar de sentirme culpable, eran los únicos que habían estado allí en el principio y seguían estando allí en el final. Su amor era el único cimiento que nunca se había agrietado. Hablamos un poco más de cosas triviales, intentó encontrar un trozo de... Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el dolor de mis abuelos, por la familia rota, pero alivio porque por primera vez todas las piezas estaban sobre la mesa. No había más secretos, no más lealtades divididas. La verdad, fea y dolorosa, nos había hecho a todos un poco más libres. Esa noche borré la carpeta de mi ordenador que había llamado Pruebas. Ya no la necesitaba. La justicia, o algo parecido, estaba siguiendo su curso. La limpieza de los escombros había comenzado. Era un proceso lento y doloroso, pero necesario para poder algún día volver a construir. El proceso legal fue, en comparación con el drama emocional, sorprendentemente anticlimático. Dada la abrumadora cantidad de pruebas, el abogado de mi madre le aconsejó aceptar un acuerdo. Se declaró culpable de un delito menor de coacciones y agresión. La sentencia fue leve, una multa, unos meses de libertad condicional y la obligación de asistir a terapia de control de la ira. La orden de alejamiento se mantuvo firme, una barrera legal de 100 metros que a mí me pareció un océano de distancia. Sofía me comunicó la noticia en nuestro apartamento, leyéndola del correo de nuestro abogado. Yo la escuché en silencio, asintiendo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, dejando el portátil a un lado y mirándome con atención. Busqué en mi interior una respuesta. ¿Sentía victoria, satisfacción, alegría por su caída? No, no había nada de eso. Vacío, respondí con sinceridad. No me siento feliz de que esto le haya pasado. No disfruto con su desgracia. Solo siento un vacío enorme y una tristeza infinita por la persona que podría haber sido y nunca fue. Era la verdad. No odiaba a mi madre. Odiaba lo que había hecho. Odiaba su enfermedad, su egoísmo, la forma en que su dolor la había convertido en una fuente de dolor para los demás. Pero al final del día, cuando todas las capas de ira y resentimiento se desvanecían, lo que quedaba era la pena.
Pena por ella, pena por la niña que fui, pena por la relación que nunca tendríamos. En las semanas siguientes me sumergí en el trabajo como una buceadora que busca refugio en las profundidades. El proyecto de Bilbao se convirtió en mi obsesión, sus planos y estructuras, una distracción bienvenida de las complejidades desordenadas de la emoción humana. Funcionó, hasta cierto punto. Podía pasar horas concentrada en el cálculo de una carga o en la estética de una fachada y durante esas horas el ruido de mi pasado se atenuaba. Pero volvían los momentos de quietud. En el coche, de camino a casa, en la ducha, justo antes de dormirme, veía su rostro en el garaje, descompuesto por la furia. Recordaba sus palabras, sus mentiras y me preguntaba por mis hermanos. ¿Qué sería de ellos? ¿Crecerían odiándome, creyendo la narrativa de víctima de su madre? ¿O algún día buscarían la verdad? Eran preguntas sin respuesta, cabos sueltos que tendría que aprender a dejar flotar en el mar de lo incognoscible. Una tarde, volviendo a casa, pasé por delante de aquel centro comunitario que me había valido el premio. Las luces estaban encendidas. A través de los grandes ventanales de cristal vi a niños jugando, a ancianos charlando, a gente joven leyendo en la biblioteca. Vi vida, vi conexión, vi un espacio que había diseñado para unir a la gente, para crear comunidad. Y me di cuenta de algo. Había pasado años construyendo fortalezas, muros para mantenerme a salvo, pero mi mayor éxito, mi obra más reconocida, no era un muro, era un puente. Un lugar abierto lleno de luz. Quizás pensé, esa era la lección. Quizás el objetivo no era construir muros más altos, sino aprender a vivir fuera de ellos. Quizás la verdadera arquitectura no consistía en diseñar espacios para protegerse del mundo, sino en diseñar una vida en la que te sintieras lo suficientemente segura como para abrir las puertas. No sentí una revelación repentina ni una paz celestial, solo un pequeño cambio de perspectiva, un ajuste milimétrico en los cimientos de mi alma. El naufragio había ocurrido. Los restos estaban esparcidos por todas partes, pero yo había sobrevivido. Y por primera vez empecé a pensar que quizás, solo quizás, podría usar esos mismos restos para construir algo nuevo, algo más fuerte, algo por fin mío. Pasaron los meses, el otoño dio paso a un invierno frío y luego a una primavera tímida que empezó a pintar de verde los árboles de Madrid. La orden de alejamiento funcionó como un hechizo de silencio. No hubo más correos, no más llamadas, no más apariciones. El silencio de Isabel era una presencia en sí misma, pero poco a poco su peso se fue aligerando, convirtiéndose más en un eco lejano que en un ruido ensordecedor. Mi vida, por primera vez en mucho tiempo, encontró un ritmo tranquilo, predecible. El trabajo seguía siendo exigente, pero ya no era una huida, sino una pasión. Las cenas con Sofía ya no estaban salpicadas de ansiedad, sino de risas y planes. Los fines de semana con mis abuelos eran remansos de paz, aunque la sombra de lo ocurrido siempre estaba presente en una tristeza callada en sus ojos. Una tarde de sábado, Sofía me llevó en coche sin decirme a dónde íbamos. Salimos de la ciudad y subimos por una carretera sinuosa hacia las colinas de la sierra. El aire se volvió más limpio, más fresco. Finalmente se detuvo frente a una parcela de terreno vacía, salpicada de encinas y rocas de granito. Desde allí se podía ver el contorno lejano de los rascacielos de Madrid como una ciudad de juguete. ¿Qué es este sitio?, pregunté bajando del coche. Sofía sonrió, sus ojos brillando. Es una parcela. Está en venta. Tiene licencia para construir una vivienda unifamiliar. Me quedé mirándola, confundida. He estado ahorrando, continuó. Y sé que tú también. He pensado que quizás ya no necesitas una fortaleza en el centro de la ciudad. Quizás lo que necesitas es un hogar. Caminé por el terreno. La tierra era irregular bajo mis pies. El viento susurraba entre las hojas de las encinas. Olía a tomillo y a tierra húmeda. Me imaginé una casa allí. No una casa de hormigón y ángulos rectos, sino una casa de madera y piedra, con grandes ventanales que dejaran entrar la luz, que se abriera al paisaje en lugar de protegerse de él. Una casa con chimenea para el invierno y un porche para las noches de verano. Una casa con espacio para un estudio, sí, pero también para un jardín, para un perro, para las risas de los amigos, para la vida. En ese momento comprendí el viaje que había hecho. Había pasado de ser la niña desahuciada a ser la arquitecta de una fortaleza impenetrable. Pero ese no era el destino final. La etapa final era convertirme en la arquitecta de un hogar. Saqué un pequeño cuaderno de dibujo y un lápiz de mi chaqueta, un hábito que nunca perdía.
Me senté en una roca y bajo la atenta y sonriente mirada de Sofía empecé a trazar unas líneas. No eran planos técnicos, solo bocetos. La línea del techo siguiendo la pendiente de la colina, el gran ventanal del salón orientado hacia la puesta de sol. ¿Qué dibujas?, me preguntó Sofía, sentándose a mi lado y apoyando su cabeza en mi hombro. Dibujo unos cimientos, le respondí en voz baja, unos cimientos nuevos. Miré el boceto, luego miré el horizonte lejano y después la miré a ella. El vacío que sentí la noche del premio se había llenado. No con la aprobación de mi madre, ni con la venganza, ni con el éxito. Se había llenado con algo mucho más sólido, mucho más real. Con amor, con aceptación, con la serena certeza de que mi hogar no era un lugar que me pudieran quitar, porque no estaba hecho de ladrillos y cemento que otros hubieran puesto. Era un espacio que estaba construyendo yo misma, día a día, decisión a decisión, junto a la persona que había elegido como mi familia. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no necesitaba ganar ninguna guerra. La batalla final no era contra mi madre, sino contra la niña herida que llevaba dentro. Y en esa colina, bajo el cielo azul de la sierra, finalmente estaba libre. Estaba en casa.